Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Una vez más es una bendición poder en este día compartir un devocional más a través de la palabra del Señor. Y hemos estado meditando en Lucas capítulo 3, en el versículo 2, en las palabras que Lucas utiliza para hablar de la vida de Juan el Bautista y desde dónde comenzó su ministerio. Yo creo que hay ciertas áreas en nuestra vida como cristianos que debemos de poner bajo examinación en nuestra vida, para poder evaluar la calidad de desarrollo que nosotros obtenemos en nuestra vida como cristianos a través de los desiertos que el Señor permite en nuestra vida con una finalidad. En Lucas capítulo 3, en el versículo 2 dice la Biblia que siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, nota lo que dice aquí, vino palabra del Señor sobre Juan, hijo de Zacarías, y eso nos da la descripción en dónde comenzó todo, en el desierto. En el desierto. Fue ahí, en ese lugar, donde el Señor permitió que Zacarías recibiera la palabra del Señor en su vida, y creo que eso es lo que debemos de continuar meditando el día de hoy para este devocional. En el desierto es donde el Señor quiere obrar. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice este tiempo de meditación, Señor, en nombre de Cristo. Amén. Al tomar tiempo nosotros en desarrollar y practicar una vida devocional diaria delante del Señor en nuestras vidas, siempre debemos de tomar el tiempo para extraer el máximo de aprendizaje de algunos pasajes de la Biblia como el que el día de hoy nos ha tocado meditar. Dice la Biblia que durante esta etapa de silencio, quienes se encontraban ministrando en el templo judío que todavía se encontraba bajo funciones eran Anás y Caifás. Y la Biblia nos dice, hermanos, que vino palabra de Jehová a Zacarías, hijo de Juan. Y la Biblia nos dice que vino en el desierto. Noten cómo la Biblia nos dice, hermanos, que la palabra del Señor no vino en el templo. No dice que vino a los sacerdotes, y como veíamos en los devocionales anteriores, no vino a los gobernantes ni siquiera, pero vino a un hombre sencillo que se encontraba en el desierto. Y ahí la Biblia nos dice, hermanos, que el Señor obró de una manera especial sobre la vida de Juan el Bautista. Hablábamos el día de ayer, hermanos, en este devocional que comenzamos, de que en el desierto, de parte del Señor, a veces hay fracasos en nosotros porque no queremos cumplir y desarrollar en nuestra vida la voluntad del Señor, sino que muchas veces terminamos cumpliendo nuestra propia voluntad. Y al cumplir nuestra propia voluntad en nuestra vida, nos olvidamos que el Señor tiene fuertes y claras instrucciones en nuestra vida para aprender y poner atención en nosotros sobre las áreas y los aspectos que el Señor quiere que nosotros aprendamos en nuestra vida para poder desarrollar las virtudes y los dones que el Señor tiene en nosotros y en nuestras vidas a través de el desierto. En el desierto, hermanos, el pueblo de Israel fracasó porque dudaron, porque tuvieron incredulidad, porque no le quisieron creer al Señor, y las palabras que los 10 espías pronunciaron fueron más fuertes y eficaces sobre la vida del pueblo de Israel que las palabras de Josué y Caleb, que clamaban y decían que si Jehová se agradara de nosotros, Él nos dará esta tierra por heredad. Y la Biblia nos dice que al decir Josué y Caleb estas palabras, se rasgaron sus vestidos, y la Biblia nos dice que hablaban de apedrear a Moisés y a Josué y a Caleb, porque para los ojos del pueblo de Israel, hermanos, esa batalla que el pueblo de Israel iba a librar, hermanos, cuando conquistaran la tierra prometida, era una batalla perdida, que iba a conducir a un completo fracaso. Cuando hablamos del desierto, hermanos, es bueno que nosotros entendamos que en el desierto no solamente hay fracasos por causa de la incredulidad de nuestra vida, sino que a causa de esa incredulidad viene muchas veces a nuestra vida reprensión de parte del Señor. Hay ocasiones donde el Señor permite esos desiertos en nuestra vida para que en medio del fracaso
el Señor nos reprenda y podamos aprender en nuestra vida las lecciones que solo en el desierto se pueden aprender. Quiero que piensen en las palabras que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 hasta el versículo 10 y 11. Y note lo que dice allá el apóstol Pablo a los corintios y deje que ellas hablen a nosotros a través de su palabra. Mire lo que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis, noten esa palabra, que ignoréis, que nuestros padres, mire, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Está recordando ese evento donde el pueblo de Israel, hermanos, se encontraba en el borde del Mar Rojo. Y la Biblia nos dice, hermanos, que lo que Pablo está diciéndole al pueblo de Dios es que todos estuvieron bajo la nube y todos estuvieron bajo la mar. Notará usted en los siguientes versículos que se utiliza ese todo constantemente. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Note otra vez en el versículo 3. Y todos comieron la misma bebida espiritual. Note otra vez el versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Note lo que dice: mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto, dice. Pero estas cosas fueron en figura, dice, de nosotros. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis honradores de ídolos como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantaron a jugar. Y luego dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y nota lo que dice Pablo al final. Y todas estas cosas les acontecieron, dice aquí, todas estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Y noten cómo concluye: al que piense estar firme, mire que no caiga. Si hay una lección que nosotros podemos aprender en medio del desierto de nuestra vida como cristianos, es que la Biblia dice que todos estuvieron bajo la nube y pasaron por la mar, que todos en Moisés se salvaron, hermanos, cuando cruzaron el Mar Rojo y pudieron comprobar que el Dios que les había dicho que salieran de la tierra de Egipto, hermanos, les tenía preparado un camino de servicio, de compromiso, de dedicación y de entrega a la causa del Señor. Y la Biblia nos dice que todos comieron la misma vianda espiritual, hablando del maná y hablando de las codornices que les dieron, que hasta se salían por sus narices. Y la Biblia nos dice, hermanos, que todos vivieron la misma bebida espiritual, recordando el momento en el que Moisés les hizo salir agua de la roca para que pudieran ellos disfrutar y saciar su sed en sus vidas. Esa reprensión que vino de parte del Señor, y este es el principio que quiero que lleven el día de hoy en el devocional, hermanos, porque cuando hablamos del desierto, hermanos, en el desierto, como vimos en la primera verdad, hermanos, a veces hay fracaso. Pero a causa de ese fracaso, también viene reprensión de parte del Señor en nuestra vida. Y por eso la Biblia nos dice aquí que el que piense estar firme, mire que no caiga, porque la Biblia nos dice que estas cosas sucedieron como ejemplo para quienes hemos alcanzado, dice la Biblia, los fines de los siglos en nuestra vida. Entonces, hermanos, para un devocional como este en el día de hoy, hermanos, es bueno que nosotros no pasemos por alto en nuestra vida que ellos fracasaron en fe, pero también fracasaron en obedecer al Señor en mandatos explícitos que el pueblo de Israel tenía que cumplir para poder desarrollar a totalidad la voluntad del Señor. Fracasaron en fe, dudaron de que Dios podía darles la tierra prometida, dudaron de que podían conquistarla, y la Biblia nos dice que a causa de ello
vino reprensión de parte del Señor. Y Pablo nos dice, hermanos, aquí en estas palabras, que estas cosas nos sucedieron a nosotros como ejemplo para que aquellos que hemos alcanzado los fines de los siglos, y nos dice las causas del por qué, no debemos de olvidar, hermanos, las lecciones que podemos aprender en el desierto. Se nos dice, hermanos, que no debemos de en nuestra vida codiciar, ser idólatras, fornicar. Se nos dice, hermanos, también en el versículo 9, ¿verdad? Ni tentemos a Cristo como algunos también le tentaron, ni murmuréis, dice la Biblia ya. Y dice que como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Porque en el desierto, hermanos, en el desierto, a veces el Señor permite que nosotros aprendamos que ahí hay reprensión de parte del Señor con firmes propósitos de parte del Señor en nuestra vida que nos lleven a desarrollar en nuestra vida como cristianos enteramente la voluntad del Señor. Hermanos, la intención que Dios tuvo con el pueblo de Israel cuando salió del desierto, usted lo va a escuchar cuando Moisés se presentó ante el Señor, ante Faraón, por parte del Señor, diciendo que dejara ir a su pueblo. Siempre, hermanos, hubo unas palabras que son predominantes en el libro de Éxodo. Y se nos dice esto: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y se dice, hermanos, que cada vez que Faraón se presentó delante Moisés se presentó delante de Faraón para pedir que liberara al pueblo de Israel de la esclavitud, siempre dijo esto: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y una de las cosas que no vemos en el pueblo de Israel durante ese peregrinaje, hermanos, rumbo a la tierra prometida, hermanos, y del por qué quedaron reprendidos de parte del Señor, es porque no sirvieron al Señor. Yo creo, hermanos, que en la vida cristiana debe de haber un enfoque que nos lleve a servir, a honrar y a glorificar al Señor en nuestras vidas en cada área donde el Señor nos coloque. Algo que yo he aprendido a lo largo de los años es que no le voy a decir que no al Señor. Yo voy a decirle que sí. Y para poder evitar que venga de parte del Señor reprensión en nuestra vida, qué bueno sería dejar para este devocional esta meditación en su mente y corazón como cristiano. No sea incrédulo. No decida desobedecer al Señor, porque en el desierto hay reprensión de parte del Señor cuando determinamos no creer y obedecer la voluntad del Señor en nuestras vidas como cristianos. Por eso la Biblia nos dice, hermanos, en 1 Corintios 10:11, que estas cosas acontecieron en figura, dice, y son escritas para nuestra admonición, nuestra amonestación, dicen quienes los fines de los siglos han parado. En el desierto, hermanos, no se nos debe de olvidar que estamos en los últimos días ya, hermanos. Y que no deberíamos de ser incrédulos, sino que deberíamos de decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuánto necesitas que yo crezca y madure a través del conocimiento de tu palabra? ¿Cuánto más puedo orar? ¿Cuánto más puedo compartir mi fe? ¿Cuánto más puedo madurar? ¿Cuánto más puedo ser como tú, Señor? Y aprender que en el desierto viene la palabra del Señor con intenciones y propósitos específicos en nuestra vida, pero a veces llega incredulidad, y a causa de esa incredulidad llega el fracaso y llega la reprensión de parte del Señor en nuestra vida para que podamos encauzar nuestras vidas a los fines y propósitos con los cuales el Señor nos salvó a cada uno de nosotros. Entonces, en el nombre de Cristo, aprenda estas lecciones. Determine esta semana que ha comenzado a ser un creyente fiel en fe, que vive determinado a cumplir la voluntad del Señor para su vida. Porque en el desierto, hermanos, dice la Biblia que vino la palabra del Señor a Juan el Bautista, y ahí comenzó todo en términos de ministerio. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque ahí en el desierto el Señor quiere enseñarnos algunas lecciones. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice este tiempo de meditación, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan un precioso día.